Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a esta nueva semana que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia para poder edificarnos a través de la enseñanza de la palabra. Antes de continuar, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien semana a semana estamos de continuo dando la enseñanza del estudio del libro de Jueces, el Sefer Shoftim, como diríamos, traducido en el hebreo. Y en esta oportunidad, pues vamos a darle la continuidad a una tercera parte del tema que estamos llevando, el cual está destinado a la nueva generación de Israel y la ira de Yahweh sobre el pecado de idolatría. Vamos a hacer entonces una breve reseña, un breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada en relación a la segunda parte del Perek 2, el cual le dimos continuidad a partir del Pasuk 6. Y dice en esta parte del Pasuk 6 al Pasuk 9, nos hacía referencia a la enseñanza de lo que vivieron los Bene Israel en la época de Yehoshua. A partir del Pasuk 10 hasta el Pasuk 15, que es hasta donde estudiamos, pudimos ver cómo la nueva generación, la cual es la que prosiguió en esta época, pudimos ver cómo los padres de esta nueva generación no hicieron una buena inducción con sus hijos, es decir, no los instruyeron en el camino correcto para que pudieran reconocer al Todopoderoso, al Padre Eterno, al Abacadosh o a Yahweh, como diríamos, para que ellos se mantuvieran respetándolo, honrándolo y exaltándolo como el Creador y Todopoderoso y el único Señor de sus vidas. Entonces hicimos énfasis del por qué nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos por el camino, como lo enseña la palabra, como lo enseña la Tanaj, para que cuando lleguen a mayores no se pierden, no se extravíen, sino que sigan los caminos que desde pequeños se les ha inducido. Pero estos padres no hicieron la inducción correcta, como decíamos, a esta generación, y esta generación en la ciudad de Canaán fueron y se involucraron a adorar a Baales, a ídolos, a Astarot, y de esa manera provocaron a ira al Padre Eterno, provocaron a ira a Yahweh, y Yahweh prácticamente mandó su ira fue tanta que donde quiera que ellos iban, la mano de Yahweh estaba en medio de todo lo que les estaba pasando, porque prácticamente a consecuencia de que ellos estaban yéndose por el camino que fueran, habían personas que los asaltaban, que los robaban y los despojaban de todo lo que ellos poseían. Es decir, todo lo malo que les estaba pasando era consecuencia de un castigo prácticamente que el Padre estaba permitiendo que les pasara por irse tras dioses ajenos. Yo creo que es una enseñanza que nos deja mucha reflexión
para que cada uno de nosotros podamos instruir a nuestros hijos en el temor y en el temblor de poder honrar y respetar a nuestro Creador, al Todopoderoso. Vamos entonces a darle continuidad al tema, ya que hemos hecho esta breve reseña. Vamos a continuar la lectura a través del Pasuk 16, que es donde continuaremos, y dice de esta manera: pero luego Yahweh levantó jueces que los rescataron del poder de aquellos que los estaban saqueando. Es decir, Yahweh, a consecuencia de la maldad, de la misma situación que ellos estaban pasando, que caían en manos de robadores y que los despojaban, el propósito de que todo esto fue para que cuando Israel tuviera gran aflicción, ellos volvieran sus corazones hacia Yahweh. La meta del Padre no era mantenerlos en castigo, sino que hubiera un arrepentimiento genuino de él. Entonces, leamos lo que dice el Pasuk 16. Y Yahweh levantó jueces que los librasen de manos de los que los estaban despojando. Es importante, amados Sajín, que cada uno de nosotros podamos observar lo que está pasando aquí. O como decimos en buen salvadoreño, Él les puso la llaga, pero al mismo tiempo les mandó la salida. Tal como lo describe el 1 Corintios 10:13, la cual dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Padre, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarlo. Ninguna tentación se ha apoderado de nuestras vidas por encima de lo que normalmente la gente puede sufrir. Yahweh es amoroso, misericordioso y puede ser confiado de no permitir que ninguna tentación más allá de lo que pueda soportar. Por el contrario, Él proveerá la vía de escape que para poderla resistir. En todo esto, amados Sajín, podemos ver que el amor del Padre para este pueblo era grande y Él se preocupaba, el Padre Yahweh se preocupaba para buscar la alternativa de salida para esta generación. Y fue así la razón por la que una forma de poderlos encarrilar, de que hubiera un arrepentimiento, no mandarles un castigo como tal, sino que hubiera un arrepentimiento de parte de ellos y se convirtieran y dejaran los ídolos, dejaran de adorar a los ídolos, sino que hubiera un arrepentimiento genuino y se convirtieran y se volvieran a los caminos de Yahweh. Continuemos el Pasuk 17 y veamos lo que dice. Dice el 16 que les mandó jueces, pero mire el 17, pero tampoco oyeron a los jueces. Mire qué corazón más duro y rebelde de esta generación. Dice el Pasuk 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Era tanta la obstinación de esta nueva generación que no permitieron que personas
puestas por el Padre pudieran guiarlos espiritualmente e inducirlos al camino correcto, por el cual el propósito de Yahweh era que cambiaran su forma de vivir. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que siguieron tras los dioses ajenos, a pesar de que Yahweh les dio a Israel, a estos líderes espirituales, para que estas personas como jueces, como líderes, pudieran guiarlos en el camino, formar un liderazgo que les permitiera guiarlos espiritualmente. Pero ellos no quisieron oírlos a estos líderes, y mucho menos dejaron de adorar a los Baales. Continuemos la lectura, veamos lo que dice el 18. Y dice que cuando Yahweh levantó a estos jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. O sea, el periodo que el juez estaba destinado para gobernarlos, les permitía, Yahweh estaba con este juez y les permitía que ellos pudieran evitar que fueran maltratados, que ya no les robaran, que ya no los saquearan. Pero a pesar de eso, dice la palabra, que ellos no le hicieron caso. Y dice la segunda parte del Pasuk 18. Porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. O sea, ellos se sentían abatidos, esta generación. Ellos estaban conscientes que estaban viviendo una época de mucha aflicción para ellos, de una época en la cual al medio descuido les robaban, los oprimían, y ellos clamaban y se quejaban, pedían misericordia para poder evitar que tales cosas les pasaran a ellos. Pero a pesar de eso, no pudieron cambiar su actitud. Vea, cualquier parecido es pura coincidencia lo que hoy en día hemos estado viviendo en medio de una gran situación de maldad que se había desenfrenado, y que podríamos decir que algo similar estábamos viviendo. Pero Yahweh, en su misericordia, dice la palabra que Él pone líderes y ocupa a las personas para que estén del lado del pueblo. Pero es el pueblo muchas veces el que no quiere entender y no quiere doblar su cerviz para poder reconocer que es Él como Padre, como Abba Kadosh, el que está con el juez. Esto explica, amados Sahim, la fuente del poder con los que los jueces obran, porque el Eterno los pone y Él los levanta para poderlos, para que ellos puedan gobernar. Dice la palabra de que ellos serán capaces de dirigir a Israel en estos hechos dramáticos que estaban viviendo. Ellos serán capaces de poderlos liberar de esta situación en la que ellos estaban pasando, porque Yahweh estaba con el juez. Mas sin embargo, no era necesario que el juez fuera grande y poderoso en sí mismo, no, sino que era la misericordia de Yahweh la que estaba obrando al escuchar los gemidos de aquel pueblo. O sea, lo que ellos clamaban, ellos se quejaban,
Y durante el tiempo de los jueces, Israel solamente clamaba al Eterno y dependían verdaderamente de Él. Pero en los tiempos de emergencia, cuando ellos clamaban, esos gemidos llegaban hasta el Padre y Él contestaba con misericordia y con fidelidad. Mas sin embargo, a pesar de eso, ellos no doblaban su cerviz. Continuemos en el 19 y veamos lo que dice. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Mire, amado Sajín, qué tremenda esta situación. Quiere decir que no fue una época en donde gobernó solamente un juez, sino que fueron varias épocas en que estaba el periodo de tiempo en la que este juez gobernaba. Este juez moría y Yahweh ponía otro juez. Y así sucesivamente. La Biblia no deja entrever cuántas generaciones o cuánta época o cuánto tiempo duraba la gobernación de un juez en su cargo. Solamente dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Entonces, ellos recaían en esta situación cada vez teniendo un comportamiento peor del que habían tenido anteriormente sus padres, siguiendo a otros dioses para servirlos y adorarlos. Mas acontecía que el patrón de servidumbre ellos no lo estaban rompiendo. Ellos se volvían atrás y corrompían cada vez más la situación. Por lo tanto, eran seguidos por el pecado de servidumbre, que es un hecho desalentador con muchas vidas, aún de los que dicen llamarse cristianos hoy en día. El ciclo al cual estamos denominando desalentador se entendía más en el antiguo Israel que en las vidas de los creyentes de hoy en día o los creyentes modernos, ya que esto es debido a que los creyentes actuales, como parte del nuevo pacto, vivimos con la presencia del Ruach Kadosh. Mas sin embargo, esto nos permite a que haya un redarguir, porque el Ruach Kadosh mora dentro de cada uno de nosotros. Y esta nueva generación prácticamente volvemos al punto donde la palabra establece que somos nuevas criaturas en Yahshua HaMashiach. Pero ¿por qué somos nuevas criaturas? Porque abrimos nuestra mente y nuestros corazones para que el Ruach Kadosh obre sobre nuestras vidas. Mas sin embargo, estos son privilegios que nosotros hoy en día gozamos de ellos. Pero en los tiempos de los jueces, ellos no podían experimentar esto porque todavía no existía el Ruach Kadosh sobre sus vidas. Pero veamos qué pasa en el corazón del Padre a consecuencia de la actitud que ellos tenían, esa actitud de rebeldía, esa actitud de obstinación con la que ellos vivían, inclinándose a dioses ajenos. Leamos el Pasuk 20 y vea lo que dice. Y así que la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Y él dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz,
Oiga, qué tremendo. Es como que si estaba el Padre levantando un juicio para esta generación que no quería obedecer, que no quería, a pesar de que había tenido jueces que el Padre había puesto con el propósito de que ellos pudieran dejar los caminos y cambiar su actitud y generar un arrepentimiento para poder volverse a Yahweh, a raíz de que el Padre vio que no era posible tocar las mentes y los corazones para que esta generación se volviera al Padre. Mire la ira del Padre, cómo se enciende, y es como que si les estuviera declarando una maldición. Entonces vemos cómo la ira de Yahweh se enciende, y Él no está hecho pues todo de misericordia, como algunas personas creen, sino que Él puede airarse, claro que sí. Y su palabra dice, ¿y quién conocerá el poder de su ira? Esto lo podemos ver en el libro de Salmos, en el Sefer Tehilim, capítulo 90, verso 11, el cual dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Amado Sajín, la palabra misma lo establece, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Sí, es cierto, pero el Padre también llega un momento en que rebalsa a consecuencia de nuestras actitudes. Entonces, este pueblo, por cuanto había traspasado el pacto que el Padre había hecho cuando dijo que en este lugar mi pueblo mostró que Israel no estaba permaneciendo en una relación con el Eterno. Entonces es allí donde Él prácticamente les declara esta maldición. Pero veamos lo que continúa en el capítulo, en el pasuk 21, y dice que a raíz de que ellos no obedecen su voz, dice, yo tampoco volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que quedó en la época de Yehoshua cuando murió. Es decir, en la época de Yehoshua, cuando entraron a conquistar la tierra de Canaán, el Padre había permitido que conquistaran parcialmente aquellas tierras. Y había otra parte, como ya lo hemos estudiado y lo hemos recalcado en varias oportunidades, había otra parte que ellos tenían que conquistarla. Pero en cada conquista de la época de Yehoshua, Yahweh les había ayudado a ir arrojando a los cananeos para que ellos pudieran ir tomando posesión de cada porción de tierra. Pero en esta oportunidad, el Padre está declarando que no va a volver a arrojar a ninguna nación más como lo hizo en la época de Yehoshua. Es decir, en el futuro, el Padre ya no iba a expulsar a esta nación de los cananeos, de los que habían quedado habitando en medio de ellos. Y dice el 22, que ya no lo iba a hacer para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. Es decir, en esta oportunidad el Padre estaba declarándoles una prueba bien dura, la que se les venía, porque ya el Padre, cansado, que había buscado la forma
de tocar sus mentes y sus corazones para que ellos se arrepintieran y se volvieran a los caminos y a poderlo adorar y ver a Él como el Adón, como su Señor. Entonces, pero Él se cansa y dice que lo va a probar con estas mismas naciones, que no los va a sacar, sino que los va a dejar allí hasta que ellos puedan conseguir devolverse a los caminos de Yahweh, como lo hicieron sus padres. En el 23 dice: por esto dejó Yahweh aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Yehoshua. En la época de Yehoshua no las entregó principalmente porque las dejó Yahweh para prueba de la generación la que le iba a tocar pelear por esas porciones de tierra. Así que Yahweh permitió a que estas naciones permanecieran allí donde estaban, a que vivieran en medio de ellos, de los Bene Israel, de esta nueva generación, para probarlos directamente. Yahweh se cansó y tomó la decisión de que no iba a arrojar más delante de ellos a ninguno de estas naciones. Así es que Israel quería que estas naciones, las de los cananeos, estuvieran a su alrededor, así que Yahweh les dio el peor castigo que él pudo pensar. Él lo permitió porque se cansó de ver la conducta de que por más que él quiso hacerlos cambiar de sus mentes y sus corazones, que doblaran su cerviz, que pudieran tener corazones sensibles para reconocer de que no tenían que adorar a ningún Dios falso. Entonces, después de fijar en sus corazones estas situaciones pecaminosas en las que ellos habían entrado, Israel halló que Yahweh les dio lo que sus corazones pecaminosos prácticamente deseaban. O sea, los dejó que se siguieran el camino que ellos habían decidido seguir, pero ellos prácticamente se estaban echando encima, si lo queremos entender así como hablamos en buen salvadoreño, se echaron encima a Yahweh. Esto nos ilustra, amados Sajín, el gran peligro que cada uno de nosotros se fija en sus corazones cuando somos rebeldes e insistimos en seguir aquellos caminos que no nos llevan a nada bueno, sino que solamente nos llevan a caminos de perdición. Entonces podemos llegar al punto donde Yahweh puede permitirnos tener las cosas a raíz de que hemos venido trayendo e inclinándonos a ciertas situaciones que solamente lo que estamos haciendo es faltándole el respeto, faltando la honra a Yahweh, y el dolor que va a causar a nuestras vidas no va a ser poco. Mas, sin embargo, el pecado que prácticamente eran sus propias obras, lo que ellos estaban cometiendo como pecado para sí, esto no los podía culpar a nadie más, que de la misma manera como el pecado que ellos estaban atesorando para sí, aunque ellos no lo aprendieron por parte de Yahweh, sino que provenía de su propia naturaleza corrupta. Pero la obstinación
que ellos mantenían, de mantenerse, valga la redundancia, en ese camino, el cual, según la traducción de la palabra hebrea de obstinado, traducido quiere decir que eran de dura cerviz. Era una palabra que también se explicaba, pues, que los israelitas en muchas ocasiones durante la época de la salida de Egipto, ya desde entonces el Padre los catalogó de esa manera. Eso lo podemos ver reflejado en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 9, en el cual le dice: dijo más Yahweh a Moshe: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Imagínense, aquí no, en esa época de Moshe, no estaba refiriéndose a la generación actual, pero estaba viendo lo que había en los corazones de los padres, que en esa época estaba refiriéndose a los padres. Quiere decir que esto va de generación en generación. Por lo tanto, reitero, que estamos inculcando a nuestros hijos. Otra cita bíblica, siempre en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, en la cual hace referencia a que el pueblo era de dura cerviz. Lo vemos en el Pasuk 3 del Perec 33, del capítulo 33 y Pasuk 3, en donde dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. De antemano, Yahweh, usted y yo sabemos de que Él ve las cosas anticipadamente. Él sabe lo que va a pasar. Él ya lo veía desde la época de sus padres, de lo que iba a suceder. Otra cita bíblica en la cual hace referencia de que era un pueblo de dura cerviz es siempre en el 33, pero en esta vez en el 5, y dice: porque Yahweh había dicho a Moshe: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te ha de hacer. Amados Sahim, esta es una enseñanza en donde podemos ver cómo las generaciones transmitimos a nuestra genética lo que nuestras actitudes, lo que nosotros, cómo estamos actuando. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos tomando para corregirlos a ellos? Es bien importante que veamos cómo nos muestra que un cambio de lugar, aún el entrar a la tierra prometida, no necesariamente significó un cambio de corazón para Israel, sino hay arrepentimiento. Ellos no querían cambiar su forma de ser, dejando de adorar a dioses ajenos. Mas, sin embargo, lo mismo hoy en día en nuestras vidas. Si no existe un arrepentimiento genuino para poder cambiar en nuestro diario caminar, así tengamos los mejores pastores o maestros que en aquella época le llamaban jueces, hoy
jueces o líderes espirituales, hoy los conocemos como pastores o maestros, que nos instruyen en el camino correcto para aprender todo lo referente al ámbito espiritual. Si nosotros no seguimos estando con la mirada puesta en el Creador, en el Todopoderoso, sabiendo que tenemos que adorarlo, que honrarlo, siempre estaremos volviendo a los caminos que solo nos llevan a la perdición. Entonces, para ir concluyendo, amados Sahim, si estamos clamando al Padre misericordia por aquello que nos aflige, por aquellas cosas que nos oprimen, clamemos también para que el Padre nos dé un corazón sensible para podernos mantener dentro de los caminos que establece la Torá, para poder cumplir los mandatos de los misbot, o sea, los mandamientos, cumpliendo los mandamientos y los estatutos establecidos dentro de la Torá, que son los que nos van a llevar y los que nos van a ayudar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Amado Sahim, esta es la enseñanza que en esta oportunidad el Abacadosh me ha permitido compartirles, creyendo y confiando que el mensaje se ha transmitido, cuál es el propósito de esta enseñanza. Y dentro de ello pues encierran varios aspectos en los cuales no solo nos insta a nosotros a caminar dentro de los caminos correctos delante de la presencia del Abacadosh, sino que también a que podamos ser instrumentos en las manos del Todopoderoso para poder saber guiar a nuestros hijos en sus caminos también. Que la gracia y la paz del Todopoderoso, del Abacadosh, llegue hasta sus mentes y sus corazones para que esta palabra quede taladrada y podamos ponerla por obra. Hasta la próxima, amados Sahim y amadas Sahayot. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.